El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se quitó la vida en el búnker de la Cancillería. Berlín ardía bajo el fuego soviético. El Tercer Reich se desmoronaba en cuestión de días. Pero mientras algunos altos mandos nazis fueron capturados en las semanas siguientes al colapso, otros simplemente desaparecieron. No murieron en combate. No se entregaron a las fuerzas aliadas. No dejaron cuerpos identificables ni rastros claros. Entre finales de abril y mayo de 1945, varios de los hombres más buscados de Europa se esfumaron del mapa en medio del caos terminal del Reich. Sus nombres aparecieron en listas de búsqueda marcadas como paradero desconocido. Los informes aliados los registraban como not found. ¿Cómo desaparecieron figuras con tanta responsabilidad en el aparato nazi? ¿Qué preparativos habían hecho antes del final? ¿Por qué algunos fueron capturados de inmediato, mientras otros se desvanecieron sin dejar rastro? Sombras del derrumbe, hombres del Reich desaparecidos. La madrugada del 30 de abril de 1945 marcó el punto en el que el régimen nacionalsocialista perdió cualquier posibilidad de continuidad. En el búnker de la Cancillería, Adolf Hitler se suicidó mientras la artillería soviética avanzaba sobre los últimos sectores defensivos de Berlín. La capital se encontraba expuesta a un cerco que se había cerrado con rapidez desde el 16 de abril, cuando el Ejército Rojo lanzó la ofensiva final con más de 2 millones de soldados, miles de tanques y un volumen de fuego concentrado que superaba ampliamente la capacidad de respuesta alemana. Las defensas estaban compuestas por restos de unidades desorganizadas, grupos improvisados y divisiones debilitadas por meses de combates. En ese escenario, el aparato político del Reich perdió cohesión en cuestión de horas. Algunos de sus responsables fueron capturados poco después, mientras otros desaparecieron sin dejar pruebas inmediatas de su destino. La combinación de destrucción urbana, movimientos masivos de tropas, evacuaciones caóticas y falta de comunicaciones creó las condiciones para que figuras de alto rango se esfumaran temporalmente del registro histórico. En los días previos al suicidio de Hitler, el búnker funcionaba como un puesto de mando aislado del resto del país. Las órdenes transmitidas hacia el exterior carecían de capacidad de ejecución, y el personal civil y militar que permanecía bajo tierra comprendía que el colapso era irreversible. Martin Bormann, secretario del partido y principal intermediario entre Hitler y el resto del liderazgo nazi, conservaba su influencia debido a su control sobre la información y su presencia constante junto al dictador. Esa posición le permitió registrar las últimas disposiciones políticas, entre ellas el nombramiento del almirante Karl Dönitz como jefe de Estado y de Joseph Goebbels como canciller del Reich. El testamento firmado la noche del 29 de abril estableció una estructura sucesoria que no tendría efecto práctico, porque la administración desapareció casi de inmediato tras la muerte de Hitler. Goebbels se suicidó el 1 de mayo, después de matar a sus hijos y de comunicar a los soviéticos que no tenía intención de negociar la rendición. Con su muerte, el búnker dejó de funcionar incluso como centro simbólico. Quienes permanecían en su interior se enfrentaron a la decisión de rendirse o intentar abandonar Berlín. Martin Bormann optó por huir, formando parte de un grupo que incluía a Ludwig Stumpfegger, Arthur Axmann, Werner Naumann y otros miembros del entorno cercano de Hitler. La salida comenzó en la noche del 1 al 2 de mayo. Avanzaron a través de túneles del metro hasta Friedrichstraße y continuaron hacia el puente de Weidendammer, donde unidades soviéticas ya ocupaban posiciones. La presencia de vehículos blindados alemanes permitió un avance parcial, pero una explosión dispersó al grupo. Algunos consiguieron cruzar el Spree, otros quedaron desorientados entre los combates. Axmann declaró posteriormente que durante su retirada vio 2 cuerpos en la zona de Invalidenstraße. Afirmó haber reconocido a Bormann y a Stumpfegger sin observar heridas visibles. El testimonio quedó registrado, pero la ausencia de cuerpos impidió confirmar su exactitud. Las fuerzas soviéticas nunca reportaron el hallazgo de restos. Durante décadas,
La desaparición de Bormann alimentó hipótesis contradictorias. Fue juzgado in absentia en Nuremberg en 1946 y condenado a muerte, pero la sentencia no pudo ejecutarse. Informes sobre supuestos avistamientos circulaban entre agencias de inteligencia occidentales y diversas teorías lo ubicaban en Europa Central, Italia, España o Sudamérica. Nada de eso pudo corroborarse. La resolución llegó en 1972, cuando trabajadores que excavaban cerca de la estación Lerter hallaron esqueletos enterrados de forma apresurada. Los documentos encontrados en uno de ellos correspondían a Stumpfegger. El otro mostraba características físicas compatibles con Bormann. La comparación con los registros dentales proporcionados por el dentista Hugo Blaschke confirmó la identificación. La presencia de fragmentos de vidrio en ambas mandíbulas indicaba un suicidio mediante cápsulas de cianuro. El Tribunal de Berlín declaró oficialmente muerto a Martin Bormann en 1973. Años más tarde, pruebas de ADN mitocondrial corroboraron su identidad. El caso quedó cerrado, aunque su desaparición prolongada había ilustrado cómo la destrucción de Berlín permitió que incluso figuras centrales del régimen permanecieran fuera del registro durante décadas. El caso de Hans Kammler presentó un escenario distinto. Ingeniero civil y general de las SS, Kammler acumuló responsabilidades significativas en los años finales de la guerra. Supervisó la construcción de instalaciones para campos de exterminio, administró proyectos de armamento avanzado y fue nombrado responsable general del programa de misiles Unke II a partir de 1944. Su posición lo convirtió en un objetivo prioritario para los aliados, tanto por sus crímenes como por su conocimiento de proyectos estratégicos. En los últimos días del conflicto, se desplazó por zonas del sur de Alemania y Austria, acompañado por un pequeño grupo. Existen versiones contradictorias sobre su destino. Algunas fuentes cercanas sostuvieron que se suicidó con cianuro el 9 de mayo cerca de Praga, aunque no se presentó evidencia física. Otras versiones mencionaron un asesinato interno para impedir que fuera capturado. También se registraron informes que lo ubicaban muerto durante un ataque de partisanos checoslovacos. El conductor Kurt Preuk declaró en 1948 que Kammler había optado por el suicidio. Ese testimonio permitió a la viuda obtener documentación oficial de fallecimiento en 1949. Décadas después, la desclasificación de documentos estadounidenses introdujo dudas. Informes del Cuerpo de Contrainteligencia mencionaban la captura de Kammler y su posterior escape. Un investigador estadounidense afirmó haber supervisado su retención hasta 1947. La ausencia de referencias claras en los juicios de Nuremberg o en las listas de criminales buscados resulta llamativa, considerando su papel central en varios proyectos del régimen. Esa falta de seguimiento alimenta la posibilidad de que Kammler fuera interrogado por los aliados para obtener información técnica y administrativa antes de permitir su desaparición del registro. No existen pruebas concluyentes que establezcan esta hipótesis, pero la combinación de indicios, omisiones documentales y testimonios contradictorios mantiene el caso abierto hasta hoy. Kammler representa el ejemplo más extremo de cómo una figura relevante pudo desvanecerse sin dejar un rastro verificable, pese a la atención internacional sobre los proyectos de armamento alemanes. Un contraste útil lo proporciona Odilo Globoknik. Responsable de la Operación Reinhardt, supervisó los centros de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka, donde fueron asesinadas alrededor de 1.700.000 personas. Tras su traslado a Trieste, en 1943, continuó operando estructuras represivas desde la Risiera di San Saba. Al final de la guerra, huyó hacia Austria con un grupo de colaboradores. El 31 de mayo de 1945, una patrulla británica localizó el refugio en el que se escondían. La identificación se logró mediante una reacción involuntaria ante el llamado de su nombre. Globoknik fue arrestado junto con Hermann Höfle, Ernst Lerch y otros miembros de su grupo.
Conservaba una cápsula de cianuro oculta en la boca y la utilizó horas después. Su muerte quedó registrada y su cuerpo fue identificado sin margen de duda, lo que permitió procesar a varios de sus colaboradores. Situaciones similares se dieron con otros dirigentes. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, intentó esconderse en los Alpes austriacos, pero fue capturado el 13 de mayo por una operación de contrainteligencia estadounidense. Fue llevado a juicio en Nuremberg, condenado y ejecutado en 1946. Estos casos ilustran que, en ausencia de planificación previa, los intentos de fuga terminaban rápidamente en captura o suicidio. Las zonas montañosas o rurales no ofrecían una ruta de escape viable ante el nivel de control y búsqueda desplegado por las fuerzas aliadas al finalizar la guerra. Las diferencias entre quienes desaparecieron temporalmente y quienes fueron detenidos se explican por factores concretos: la existencia de redes de apoyo, la preparación de documentos falsos, la disponibilidad de refugios y la anticipación al final del conflicto determinaron la viabilidad de cualquier intento de ocultación. En los meses previos al colapso, algunos mandos comprendieron que la derrota era inevitable y organizaron rutas de escape. Otros confiaron en la improvisación o en la capacidad de confundirse entre la población desplazada. El desorden de abril y mayo de 1945 abrió una ventana de oportunidad breve pero significativa. Mientras los aliados aseguraban territorios, gestionaban rendiciones masivas y reorganizaban las administraciones civiles, ciertos individuos aprovecharon ese margen para desaparecer temporalmente. La escala del caos permitió que incluso figuras de alto rango quedaran sin localizar durante semanas o años. El derrumbe del Reich dejó millones de desplazados, cientos de ciudades destruidas y una estructura administrativa colapsada. En ese entorno, la desaparición de personalidades nazis reflejó tanto la magnitud del desastre como la capacidad de determinados individuos para explotar la confusión. Algunos casos fueron aclarados con el tiempo gracias a exhumaciones, análisis forenses y estudios documentales. Otros permanecen envueltos en versiones contradictorias o en lagunas persistentes en los archivos. A medida que los aliados consolidaron el control de Europa Central y comenzaron las investigaciones judiciales, la posibilidad de nuevas desapariciones se redujo. Sin embargo, las primeras semanas posteriores al colapso habían dejado suficientes huecos como para permitir que algunos actores relevantes se desvanecieran sin registros inmediatos. Ese fenómeno marcaría el inicio de una etapa en la que los esfuerzos por localizar prófugos, reconstruir rutas de escape y esclarecer destinos posteriores se volverían un elemento constante de la posguerra. Refugios discretos, redes que protegieron a los perseguidos. En los meses que siguieron al colapso del Tercer Reich, surgieron redes de apoyo que permitieron a varios criminales de guerra nazis escapar a la persecución inmediata. Entre ellas, destacó la estructura coordinada desde el Colegio Teutónico de Roma, donde el obispo Alois Udall utilizó su posición eclesiástica y su acceso a recursos administrativos para facilitar la huida de docenas de fugitivos. El seminario alemán que dirigía, situado a pocos metros de la Basílica de San Pedro, era un punto estratégico para estas operaciones. Udall, sacerdote austríaco y rector desde 1933, había expresado públicamente su simpatía por el nacionalsocialismo durante la guerra y continuó sosteniendo la idea de que quienes huían de la justicia aliada eran víctimas de una represalia política más que responsables de crímenes documentados. Esta convicción, combinada con su acceso a sellos eclesiásticos, papel oficial y contactos dentro de organizaciones humanitarias, le permitió crear documentos de identidad falsos que presentaban a miembros de las SS como refugiados católicos procedentes de territorios amenazados por el comunismo. El procedimiento consistía en una cadena de pasos administrativamente simples, pero estratégicamente calculados. Los fugitivos llegaban a Roma a través de contactos en Austria o el norte de Italia, utilizando rutas discretas que evitaban inspecciones aliadas. Una vez en el Colegio Teutónico,
se presentaban ante Udall con nombres falsos y relatos diseñados para justificar su condición de desplazados. Udall elaboraba cartas en papel del seminario, certificando que el portador era un católico alemán que necesitaba asistencia para emigrar. Con estas cartas, los fugitivos podían solicitar documentos de viaje ante la Cruz Roja Internacional o la Organización Internacional de Refugiados, instituciones que en 1945 y 46 enfrentaban una carga administrativa gigantesca debido a los millones de desplazados en Europa. La capacidad limitada de verificación en esos años facilitó la emisión de documentación basada en identidades inventadas que parecían coherentes dentro del caos generalizado de la posguerra. La red eclesiástica que apoyaba a Udall incluía sacerdotes en Austria que ofrecían refugio inicial en conventos, monasterios y residencias parroquiales. Estos refugios funcionaban como estaciones temporales donde los fugitivos esperaban instrucciones sobre cuándo cruzar la frontera italiana. Las comunicaciones eran verbales o codificadas de forma simple, evitando dejar registros escritos que comprometieran a los implicados. Una vez en Italia, los fugitivos seguían trayectos predeterminados que conectaban parroquias, conventos y seminarios, cada uno administrado por clérigos informados que verificaban la legitimidad del fugitivo mediante referencias cruzadas. Este entramado de protección no dependía de grandes operaciones clandestinas, sino de una sucesión de apoyos discretos que, sumados, creaban una ruta segura hacia Roma. La existencia de esta red no pasó completamente desapercibida dentro del Vaticano. Algunos funcionarios conocían la actividad de Udall, aunque no hubo una intervención oficial para detenerlo. La posición diplomática de la Iglesia Católica en 1945 era particularmente delicada. Mientras condenaba públicamente los crímenes nazis, mantenía una profunda preocupación por la expansión del comunismo en Europa Oriental. Esta preocupación generó un entorno ambiguo en el que figuras como Udall podían operar sin sanción directa. Las autoridades aliadas, por su parte, enfrentaban limitaciones en Italia. Sus esfuerzos se concentraban en capturar a altos mandos nazis cuya presencia estaba documentada, mientras que miles de desplazados transitaban con documentos aparentemente válidos emitidos por organizaciones humanitarias reconocidas. En ese flujo masivo, los fugitivos que utilizaban la red de Udall quedaban disimulados entre innumerables movimientos legales. Entre los beneficiados por estas rutas estuvo Franz Stangl, antiguo comandante del campo de exterminio de Treblinka, responsable de la administración del lugar en el que murieron alrededor de 800.000 personas entre 1942 y 1943. Tras su transferencia a Trieste, bajo el mando de Odilo Globoknik, Stangl escapó hacia Austria al final de la guerra y se ocultó en propiedades rurales de Alta Austria, dentro de la zona de ocupación estadounidense. Allí recibió protección de antiguos simpatizantes del partido nazi, quienes le proporcionaron alojamiento, ropa civil y un entorno controlado en el que mantenerse fuera de la vista pública. Durante varios meses permaneció en escondites aislados mientras analizaba las capturas y condenas de otros mandos nazis. Comprendió que su permanencia en Austria sería insostenible sin documentación legal y un plan de salida organizado. Las conexiones con la red de Udall surgieron a través de antiguos camaradas del NSDAP que mantenían contactos con círculos eclesiásticos afines. Para finales de 1946, Stangl recibió instrucciones detalladas para viajar hacia Italia. La ruta incluía puntos de contacto seguros en parroquias de Austria e Italia, cada uno dirigido por sacerdotes conocedores de la red. El viaje se realizó mediante transportes locales y tramos caminados, evitando controles directos de las fuerzas aliadas. Una vez en Roma, Stangl fue recibido por Udall, quien emitió la documentación necesaria para solicitar un pasaporte de la Cruz Roja Internacional. Permaneció oculto en instalaciones eclesiásticas hasta que los trámites concluyeron. Durante todo ese período, se mantuvo fuera del radar aliado debido a la eficacia del sistema de referencias eclesiásticas y la saturación administrativa de las instituciones humanitarias.
Un caso distinto fue el de Gustav Wagner, antiguo comandante adjunto del campo de Sobibor. Wagner no recurrió inicialmente a redes eclesiásticas. En su lugar, se integró a un círculo de antiguos miembros del partido nazi en zonas rurales de Austria que mantenían una estructura informal de protección. Estos grupos proporcionaban alojamiento, documentos falsificados y avisos sobre controles aliados. Actuaban mediante una combinación de lealtad ideológica, vínculos personales y temor a futuras represalias si el nacionalsocialismo resurgía. Wagner trabajó temporalmente en labores agrícolas bajo un nombre falso y evitó cualquier exposición pública. Los controles de las autoridades aliadas eran superficiales debido a la falta de cooperación local. En muchos pueblos, la población protegía a los fugitivos de manera sistemática, y los funcionarios alemanes que trabajaban bajo supervisión aliada aplicaban solo las medidas mínimas necesarias para aparentar cumplimiento. Este ambiente permitió que Wagner permaneciera oculto durante largos periodos. Josef Mengele, médico del campo de Auschwitz y responsable de experimentos letales, siguió un camino diferente. Durante la evacuación del campo en enero de 1945, logró integrarse en unidades alemanas en retirada, siendo capturado posteriormente por fuerzas estadounidenses como prisionero de guerra regular. Debido a la ausencia de tatuajes de las SS y al uso de un nombre falso, no fue identificado. Fue liberado en el verano de 1945 junto con miles de prisioneros cuyo historial no parecía comprometedor. Una vez libre, se dirigió a Baviera, donde su familia poseía una fábrica de maquinaria agrícola en Günzburg. Gracias a la influencia económica y social de los Mengele, Josef encontró refugio en propiedades rurales de antiguos socios comerciales, terratenientes conservadores y personas vinculadas a la familia. Estos refugios incluían granjas aisladas, cabañas de caza y edificios anexos pertenecientes a familias que habían mantenido relaciones estrechas con la empresa Mengele. El sistema funcionaba mediante una red de favores acumulados durante años. Los protectores proporcionaban comida, vivienda y discreción. Mengele se movía periódicamente entre diferentes refugios para evitar sospechas. Durante 1945 y 46 no buscó escapar de Europa ni crear una identidad nueva. Simplemente se ocultó en un entorno donde el silencio local, la lealtad familiar y la falta de registros administrativos precisos lo protegieron de una posible identificación. La familia Mengele coordinaba discretamente estos movimientos, entregándole dinero y suministros a través de empleados de confianza que actuaban sin dejar rastros administrativos. El funcionamiento de estas redes se apoyaba también en la colaboración de funcionarios civiles que permanecían en sus puestos bajo supervisión de ocupación aliada. Oficinistas de registro civil, policías municipales y empleados de oficinas de identificación tenían acceso a archivos de nacimiento, matrimonio y defunción. Algunos utilizaban estas posiciones para crear identidades falsas basadas en personas fallecidas cuyos registros de muerte no estaban actualizados, o para introducir registros inexistentes en los libros civiles. Este procedimiento generaba documentos indistinguibles de los auténticos. Incluso cuando los aliados intentaban verificar la identidad de un sospechoso, los archivos locales presentaban registros perfectamente coherentes. La destrucción deliberada de documentos también era habitual. Archivos de afiliación al partido nazi o a las SS desaparecían bajo la explicación de daños causados por bombardeos o evacuaciones apresuradas al final de la guerra. Dado el nivel de destrucción generalizado, estas explicaciones rara vez podían ser refutadas. Policías municipales alemanes desempeñaron un papel significativo en este sistema. Cuando recibían órdenes de buscar a criminales específicos, realizaban solo las investigaciones mínimas necesarias. Las visitas a domicilios se programaban en horarios en los que sabían que el sospechoso estaría ausente. Los interrogatorios se conducían sin presión y se aceptaban respuestas vagas. Los reportes finales, dirigidos a sus supervisores aliados, afirmaban la ausencia de resultados.
Este nivel de colaboración burocrática permitía que fugas como las de Wagner o el ocultamiento de Mengele se prolongaran sin mayores dificultades. A simple vista, los procedimientos administrativos parecían funcionar adecuadamente. Solo investigaciones detalladas realizadas décadas más tarde revelaron la manipulación sistemática que facilitó la protección de estos fugitivos. Las redes que operaron entre 1945 y 1946 combinaron factores ideológicos, familiares y religiosos. La falta de registros centralizados, la destrucción causada por la guerra y la sobrecarga administrativa de las potencias ocupantes crearon un entorno en el que las identidades falsas podían prosperar sin un control riguroso. Las rutas eclesiásticas, las redes de antiguos camaradas y las estructuras familiares proporcionaron a los fugitivos espacios seguros mientras las autoridades aliadas se enfrentaban a prioridades más urgentes. A medida que avanzaba la posguerra y se estabilizaban los sistemas administrativos, estas rutas comenzaron a cerrarse, pero para entonces varios criminales de guerra ya habían escapado del alcance inmediato de la justicia, lo que marcó el inicio de un periodo prolongado, en el que la búsqueda internacional de prófugos se convertiría en un elemento constante de la reconstrucción europea. Vidas encubiertas, fugitivos mezclados en la Europa devastada. En los años inmediatos al final de la guerra, el mapa europeo se convirtió en un entramado de rutas visibles y encubiertas que permitieron la supervivencia y dispersión de numerosos fugitivos nazis. Entre ellos figuraba Walter Rauff, antiguo oficial de las SS vinculado al desarrollo de las furgonetas de gas utilizadas en asesinatos masivos en territorios ocupados. A diferencia de otros fugitivos que recurrieron a refugios rurales o redes eclesiásticas, Rauff optó por una estrategia distinta al llegar a Italia en el verano de 1945. Se instaló en Milán, una ciudad industrial repleta de desplazados alemanes y de italianos que buscaban reconstruir sus vidas. En ese entorno urbano densamente poblado, alquiló un apartamento sencillo en un barrio obrero y consiguió empleo en una empresa dedicada a la importación de maquinaria. La actividad laboral era rutinaria: clasificación de pedidos, tramitación de documentos aduaneros y gestión de entregas. Usaba un nombre ligeramente alterado respecto al real, lo suficiente para crear distancia administrativa, pero sin comprometer su memoria. Sus empleadores, antiguos fascistas italianos que habían mantenido sus negocios pese al cambio de régimen, conocían su identidad y no tenían interés en comunicarla a las autoridades. Milán ofrecía una estructura social particular en esos años. Los círculos de antiguos fascistas, aunque debilitados políticamente, mantenían redes informales de apoyo mutuo, proporcionaban empleos, compartían información sobre movimientos policiales y se reunían discretamente en cafés y clubes privados, donde las conversaciones podían desarrollarse sin interrupción ni vigilancia excesiva. Rauff asistía ocasionalmente a estos encuentros, manteniéndose reservado, integrándose lo suficiente para recibir avisos cuando era necesario y evitando cualquier protagonismo. Su estrategia consistía en vivir de forma abierta, mezclado entre miles de trabajadores extranjeros, pero con movimientos controlados y contactos cuidadosamente seleccionados. Las autoridades italianas sabían que en Milán existían refugiados alemanes con pasados dudosos, pero identificar a individuos específicos requería recursos que no podían destinarse plenamente a esa tarea. Las unidades del Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense recibían informes vagos sobre alemanes con acentos particulares o nombres inexactos, pero la falta de datos precisos impedía conclusiones operativas. En ese ambiente de información fragmentaria, Rauff logró permanecer en la ciudad durante meses sin que nadie verificara su pasado. Un patrón similar se reprodujo en Austria con el caso de Eduard Roschmann, antiguo comandante del gueto de Riga. Tras el colapso del Reich, llegó a Austria utilizando documentos militares falsificados y se instaló en Graz, dentro de la zona de ocupación británica. A diferencia de fugitivos que dependieron de redes religiosas o de simpatizantes ideológicos organizados, Roschmann
se integró en la vida urbana utilizando una identidad falsa presentada a las autoridades locales como la de un comerciante alemán desplazado. El entorno burocrático de Graz se encontraba saturado de solicitudes similares. Muchos funcionarios que procesaban documentación habían servido previamente bajo el régimen nazi y carecían de incentivos para examinar con rigor la historia de cada solicitante que declaraba haber perdido documentos durante la guerra. Roschmann obtuvo permisos de residencia y trabajo bajo un nombre ficticio y se dedicó a actividades comerciales informales, un sector particularmente activo en la Austria de posguerra debido a la escasez generalizada y al florecimiento del mercado negro. Roschmann mantenía un almacén pequeño donde acumulaba mercancías diversas, ropa usada, muebles, herramientas y artículos domésticos adquiridos a través de intercambios o compras favorables. Operaba principalmente en efectivo para evitar rastros administrativos. Vivía en un edificio de apartamentos del centro de la ciudad, donde los vecinos lo conocían como un comerciante callado y reservado. Su presencia no generaba sospechas porque miles de personas se encontraban en situaciones similares, desplazadas, silenciosas, concentradas en sobrevivir y adaptarse. Los controles británicos eran regulares, pero se centraban en fugitivos identificados mediante denuncias específicas. Roschmann figuraba en listas extensas de criminales buscados, pero estas listas incluían miles de nombres y la capacidad para investigarlos era limitada. Durante los controles rutinarios presentaba su documentación falsa y respondía preguntas de manera directa. No había nada extraordinario en su comportamiento que motivara interrogatorios más profundos. El anonimato urbano lo protegió tan eficazmente como a otros fugitivos los refugios rurales. Una estrategia distinta fue utilizada por Erich Priebke, antiguo capitán de las SS responsable de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma. Tras la caída del régimen, se trasladó al Tirol del Sur, una región de habla alemana donde la cultura local ofrecía un terreno particularmente favorable para pasar desapercibido. Se instaló en un pequeño pueblo de montaña y se presentó como refugiado alemán con documentación falsa. Encontró alojamiento en una pensión familiar y trabajó ocasionalmente en tareas agrícolas o de construcción. Su integración en la comunidad se basó en comportamientos visibles pero controlados. Asistía a misa, participaba en reuniones sociales limitadas y conversaba con los habitantes sobre temas cotidianos. No buscaba ocultarse en sentido estricto. Su estrategia era la normalidad moderada en un entorno donde la presencia de refugiados alemanes no era inusual. Las autoridades italianas de la región se enfrentaban a tensiones culturales y lingüísticas considerables. La población local, predominantemente germanoparlante, mantenía una actitud distante hacia el Estado italiano. Los carabinieri realizaban patrullas y controles ocasionales, pero la falta de cooperación del vecindario y las barreras idiomáticas obstaculizaban investigaciones sistemáticas. Las oficinas de inteligencia aliadas recibían informaciones poco concretas sobre fugitivos en pueblos montañosos, pero esas informaciones eran demasiado generales para permitir intervenciones específicas. Las visitas de patrullas aliadas se reducían a observaciones superficiales que no revelaban identidades ocultas. Priebke fue visto en varias ocasiones durante estas visitas, pero nunca identificado formalmente. Su presencia se diluía entre decenas de refugiados que compartían rasgos lingüísticos y culturales similares. Otro caso significativo fue el de Leon de Grelle, líder fascista belga y miembro de las Waffen-SS. A diferencia de la clandestinidad adoptada por otros fugitivos, de Grelle recibió protección estatal directa. Tras huir de Bélgica y llegar herido a España, fue hospitalizado y posteriormente alojado en residencias privadas bajo supervisión del gobierno franquista. España mantenía una postura ideológica cercana al fascismo derrotado y se negaba a extraditar a de Grelle pese a las solicitudes formales de Bélgica. El régimen argumentaba que de Grelle era un refugiado político perseguido por motivos anticomunistas, lo cual justificaba la concesión de asilo. Esta protección oficial permitió a de Grelle vivir abiertamente en Madrid,
mantener contactos con simpatizantes y publicar escritos. Aunque su presencia era conocida por servicios de inteligencia occidentales, la estructura política internacional impedía su captura. España representaba un enclave donde fugitivos de alto perfil podían continuar sus vidas sin necesidad de ocultarse ni crear identidades falsas. Las autoridades de ocupación aliadas en Europa produjeron informes periódicos sobre la presencia de fugitivos nazis en Italia, Austria y España. Estos documentos mencionaban nombres, describían ubicaciones aproximadas y señalaban posibles líneas de investigación, pero la información era fragmentaria y demasiado general para operativos precisos. Identificar a criminales de guerra requería recursos que debían distribuirse entre múltiples prioridades: reconstrucción administrativa, vigilancia política, control de fronteras y gestión de millones de desplazados. Los fugitivos de nivel medio, como Rauf, Rochman o Pripke, no figuraban entre los objetivos de máxima prioridad. Eran considerados elementos peligrosos, pero su captura no era tan urgente como la de líderes del régimen, cuya responsabilidad era más amplia y pública. El contexto político interno de los países donde estos fugitivos se ocultaban también desempeñó un papel importante. Italia, en proceso de reconstrucción, enfrentaba una polarización profunda entre fuerzas comunistas, socialistas, democristianas y remanentes del fascismo. Austria lidiaba con su doble identidad como víctima y colaboradora del nazismo, y su población local mantenía una variedad de actitudes hacia los refugiados alemanes. España, bajo Franco, utilizaba el anticomunismo para fortalecer su posición internacional, ofreciendo protección a individuos que encajaban en su narrativa ideológica. La combinación de estos factores creó un entorno en el que la persecución sistemática de criminales de guerra nazis no se convirtió en prioridad nacional, aunque existieran presiones externas para ello. Los fugitivos que lograron permanecer en Europa durante 1945 a 47 desarrollaron rutinas que aparentaban normalidad. Iban al trabajo, interactuaban con vecinos, participaban en actividades locales y mantenían perfiles disimulados. Su seguridad dependía de la combinación de documentación alterada, comunidades reticentes a cooperar con las autoridades y una administración aliada sobrecargada. La tensión inherente a su situación era constante, aunque no siempre visible para quienes los rodeaban. La libertad prolongada de muchos dependió de su disciplina para evitar errores y su capacidad para adaptarse a los entornos sociales en los que se integraron. Las capturas ocurrían cuando se rompían estas condiciones, por una denuncia inesperada, por un encuentro fortuito o por un cambio en las prioridades políticas de los países donde residían. Sin embargo, durante estos primeros años de posguerra, la estructura social y política de Europa ofreció suficientes huecos para que numerosos fugitivos permanecieran sin identificar, invisibles a pesar de estar a la vista. Rutas ocultas, los puertos silenciados. En los años posteriores al colapso del Tercer Reich, las rutas que conducían a América del Sur se consolidaron como uno de los principales mecanismos de escape para criminales de guerra nazis. El trayecto comenzaba con frecuencia en Austria, cruzaba el paso del Brennero hacia Italia y continuaba hacia Roma, donde la obtención de documentación se realizaba bajo un sistema humanitario saturado. Uno de los fugitivos que recorrió esta ruta fue Adolf Eichmann. Tras vivir oculto en Alemania durante casi 2 años, empleando trabajos ocasionales en zonas rurales y evitando cualquier presencia pública, se integró en redes que facilitaban fugas hacia países latinoamericanos. Para avanzar hacia Italia, utilizó documentos falsos que lo identificaban como Riccardo Clement. Con esta identidad, embarcó en un tren de Innsbruck a Bolzano entre pasajeros comunes, comerciantes, trabajadores y desplazados que se trasladaban entre 2 países devastados por la guerra. La uniformidad de ese flujo humano permitía que individuos con pasados criminales viajaran sin atraer la atención de los controles fronterizos. Bolzano era uno de los puntos de tránsito más importantes para quienes cruzaban desde Austria. La ciudad, situada en la región de habla alemana del Tirol del Sur,
ofrecía ventajas específicas para los fugitivos. Los funcionarios locales, familiarizados con el alemán y acostumbrados a recibir refugiados que habían perdido documentos durante la guerra, procesaban solicitudes sin realizar verificaciones profundas. El volumen de desplazados era alto y la presión administrativa considerable, lo que favorecía la rapidez en los trámites. Eichmann pasó allí varios días siguiendo instrucciones estrictas: hospedarse en una pensión discreta, pagar en efectivo, evitar conversaciones innecesarias y esperar la señal para continuar hacia el sur. Cuando recibió el aviso, tomó un tren hacia Roma. La capital italiana concentraba las oficinas de la Cruz Roja Internacional y de la Organización Internacional de Refugiados, instituciones encargadas de emitir documentos de viaje para desplazados que buscaban emigrar fuera del continente. Ambas organizaciones operaban con recursos limitados frente a millones de solicitudes. Cada solicitante presentaba documentación básica: una carta de recomendación eclesiástica, una historia plausible sobre la pérdida de sus papeles durante la guerra y un formulario completado en el mismo lugar. La verificación era superficial porque no existían sistemas centralizados de identificación. Los nombres se registraban manualmente y las fotografías se archivaban en carpetas físicas imposibles de cruzar de manera eficiente. Eichmann, como Ricardo Clement, presentó las cartas proporcionadas por contactos eclesiásticos. El funcionario que lo atendió registró los datos, revisó los sellos, comprobó que la documentación se ajustaba a los estándares formales y emitió un documento de viaje que lo acreditaba como desplazado alemán en proceso de emigración. En apariencia, era uno más entre miles. Con ese documento pudo solicitar una visa argentina. El gobierno de Juan Domingo Perón promovía la inmigración europea como parte de un proyecto de modernización económica. Los funcionarios consulares argentinos procesaban solicitudes en Roma con rapidez y se enfocaban en comprobar que la documentación estuviera completa y que el solicitante presentara una historia coherente como trabajador europeo desplazado. No existía un mecanismo de verificación exhaustiva para contrastar nombres falsos con listas internacionales de criminales buscados. Las listas contenían identidades reales, no los alias utilizados por fugitivos que se presentaban ante la embajada. La visa argentina de Ricardo Clement fue aprobada en cuestión de semanas. Génova desempeñó un papel central en la fase final del escape. El puerto procesaba miles de emigrantes cada mes que se dirigían hacia América del Sur. Las compañías navieras operaban rutas regulares y los funcionarios portuarios se limitaban a verificar que los pasajeros presentaran un pasaporte o un documento de la Cruz Roja con su respectiva visa. La misión del personal del puerto era administrativa: revisar papeles, sellar formularios y permitir el embarque. La ausencia de sistemas transnacionales de verificación hacía imposible comparar identidades ficticias con registros criminales europeos. Eichmann compró un pasaje de tercera clase con dinero proporcionado por la red y embarcó en julio de 1950 sin atraer la atención de ningún agente aliado. Durante las 3 semanas de travesía hacia Buenos Aires, convivió con centenares de emigrantes europeos que compartían camarotes colectivos, comedores comunes y rutinas básicas de viaje. Su nombre no destacaba en ninguna lista de pasajeros y su comportamiento era idéntico al de cualquier persona que buscaba comenzar una vida nueva. En Argentina, la entrada de los emigrantes se procesaba en el puerto de Buenos Aires. Los funcionarios revisaban los documentos de viaje y visas, realizaban preguntas rutinarias sobre la ocupación declarada y sellaban las entradas sin mayor escrutinio. Así ocurrió con Eichmann. Ricardo Clement fue admitido oficialmente como inmigrante europeo, lo que le permitió integrarse en un país que recibía decenas de miles de recién llegados cada año. Una ruta similar había sido utilizada un año antes por Joseph Mengele. Tras pasar casi 3 años oculto en Baviera, decidió abandonar Europa en 1948. Su familia, con recursos económicos considerables, facilitó contactos que le permitieron acceder a las mismas redes que ya utilizaban otros fugitivos. Mengele siguió el trayecto Innsbruck-Bolzano-Roma utilizando alias elaborados.
En Roma, presentó cartas de recomendación emitidas por contactos eclesiásticos, obtuvo un documento de viaje de la Cruz Roja y posteriormente una visa argentina. Embarcó en Génova en 1949. Una vez en Argentina, se incorporó al flujo de inmigrantes europeos y logró establecerse sin ser identificado por las autoridades. Ante Pavelić, líder del Estado independiente de Croacia, enfrentó una situación más compleja. Responsable de un régimen que había perpetrado asesinatos masivos, fue capturado inicialmente por los británicos, pero logró escapar en circunstancias no completamente esclarecidas. Permaneció oculto en Austria, protegido por redes católicas que lo consideraban una figura importante en la lucha contra el comunismo en los Balcanes. Su traslado a Roma se realizó mediante operaciones discretas que involucraron monasterios y casas religiosas. A diferencia de otros fugitivos, Pavelić aparecía en listas de búsqueda de alta prioridad. Sus protectores eclesiásticos tuvieron que crear una identidad totalmente nueva que lo presentara como sacerdote español. Con esa identidad obtuvo permisos de viaje y eventualmente embarcó hacia Argentina desde un puerto secundario para evitar reconocimiento. La comunidad croata en Buenos Aires lo recibió a su llegada y las autoridades argentinas no actuaron sobre las solicitudes de extradición emitidas por Yugoslavia. El funcionamiento de estos escapes quedó registrado en documentos que décadas más tarde fueron revisados por investigadores. Las listas de pasajeros de los barcos que partían de Génova y otros puertos mediterráneos mostraban múltiples identidades ficticias que correspondían a criminales de guerra nazis. Los funcionarios italianos que procesaban estos embarques no disponían de acceso a información que les permitiera identificar irregularidades. Las compañías navieras se limitaban a aceptar documentos válidos en apariencia. La estructura económica del Mediterráneo de posguerra se basaba en flujos masivos de emigrantes que buscaban oportunidades laborales fuera del continente, lo que dificultaba cualquier investigación individual profunda. El puerto de Génova, entre 1948 y 1950, era un espacio de actividad constante. Diariamente llegaban trenes cargados de emigrantes desde toda Italia y otros países europeos. Los muelles estaban repletos de contenedores, equipajes y mercancías. La burocracia portuaria se centraba en procesar el tránsito de personas y mercancías a un ritmo que evitara congestiones. En ese ambiente saturado, los procedimientos de control priorizaban la fluidez del tránsito más que la verificación detallada de antecedentes. Las unidades de inteligencia aliadas mantenían presencia en el puerto, pero orientaban sus esfuerzos hacia sospechosos ya identificados mediante testimonios o informes concretos. No existía un sistema estructurado para escanear todos los embarques. Nápoles funcionaba como alternativa a Génova. Su proximidad al sur de Italia permitía a fugitivos desplazarse hacia un segundo punto de embarque cuando existía la percepción de que Génova estaba bajo mayor vigilancia. Otros fugitivos optaron por puertos españoles, donde la protección que el régimen de Franco ofrecía a algunos de ellos facilitaba la fase final de la fuga. En ciertos casos, incluso puertos franceses o yugoslavos fueron utilizados ocasionalmente cuando las circunstancias lo permitían. Esta diversidad de opciones contribuía a fragmentar los esfuerzos aliados de vigilancia porque los recursos no alcanzaban para cubrir todos los puertos mediterráneos simultáneamente. El papel de la Cruz Roja Internacional en la emisión de documentos que permitieron estas fugas generó un debate extenso en décadas posteriores. La institución argumentó que su mandato humanitario la obligaba a asistir a los desplazados sin discriminar por origen o historia personal y que no disponía de medios para realizar verificaciones profundas. Sus funcionarios procesaban cientos de solicitudes semanales basándose en la documentación presentada: cartas eclesiásticas, declaraciones de identidad, certificados provisionales. No tenían acceso a archivos policiales internacionales y no podían diferenciar entre un refugiado genuino que había perdido documentos y un criminal de guerra con documentación falsificada. La carga administrativa, unida a la confianza institucional en sellos religiosos y firmas oficiales,
abrió un espacio que fue utilizado sistemáticamente por redes de apoyo a fugitivos. La embajada argentina en Roma compartía limitaciones similares. Su función era evaluar solicitudes de emigrantes europeos en un contexto en que Argentina buscaba atraer mano de obra y profesionales. Los funcionarios consulares revisaban la documentación presentada, comprobaban que existiera una carta de contacto en Argentina y verificaban que el solicitante no estuviera en listas de criminales buscados. Como esas listas contenían nombres reales y no alias, la comprobación era insuficiente. Si el nombre presentado no coincidía con los registros, el solicitante avanzaba en el proceso. La ausencia de sistemas globales de verificación y la dependencia de documentación emitida por instituciones consideradas confiables generaban un terreno fértil para el uso de identidades fraudulentas. La travesía atlántica representaba la última etapa del trayecto. Los emigrantes viajaban en tercera clase en condiciones básicas pero aceptables. Los camarotes albergaban literas múltiples y espacios reducidos. Baños y comedores eran colectivos. Durante el viaje, los pasajeros convivían sin conocer los pasados de quienes los acompañaban. Los fugitivos se mezclaban entre familias que buscaban oportunidades en el continente americano. En ese ambiente, mantener un perfil bajo era sencillo. Bastaba con limitar las conversaciones a temas cotidianos y no ofrecer información adicional. La llegada a Buenos Aires completaba el proceso. Los controles eran rápidos porque la estructura administrativa argentina necesitaba procesar grandes volúmenes de inmigrantes. Los funcionarios verificaban documentos, realizaban preguntas elementales y permitían la entrada. Los fugitivos que presentaban documentación en regla pasaban sin obstáculos. Desde el puerto se dirigían a pensiones, casas de compatriotas o contactos establecidos previamente, y comenzaban una vida nueva bajo identidades falsas construidas con documentación oficial. Entre 1947 y 1950, esta combinación de redes eclesiásticas, procedimientos administrativos incompletos, puertos saturados, falta de sistemas de verificación y políticas migratorias favorables permitió que centenares de criminales de guerra nazis abandonaran Europa de manera legal. El proceso no dependía de operaciones secretas complejas, sino de aprovechar debilidades estructurales en un continente que intentaba recuperarse del conflicto más devastador de su historia. El flujo continuaría mientras existieran puertos capaces de procesar emigrantes y autoridades dispuestas a aceptar documentación que, en apariencia, cumplía con los requisitos formales. Ecos del poder. Antiguos nazis integrados en la Nueva Europa. Reinhard Gehlen, antiguo general de la Wehrmacht y jefe de inteligencia en el Frente Oriental, comprendió temprano que el final del Reich no significaba el final de su utilidad. Durante los últimos meses de la guerra, ordenó microfilmar todos los archivos de inteligencia militar sobre la Unión Soviética que su unidad había acumulado. Esos materiales incluían evaluaciones del Ejército Rojo, esquemas de estructuras políticas soviéticas, identificaciones de redes de espionaje y listados de agentes que operaban en Europa Oriental. Gehlen hizo almacenar esos microfilmes en barriles metálicos enterrados en zonas remotas de Baviera y se entregó a las fuerzas estadounidenses con una oferta concreta. Él y su equipo podían poner sus conocimientos al servicio de los intereses occidentales en la nueva confrontación emergente. Los estadounidenses evaluaron rápidamente la propuesta. Aunque la guerra había terminado recientemente, las tensiones con la Unión Soviética crecían. La cooperación aliada se deterioraba y surgían desacuerdos sobre el futuro de Alemania y de Europa Oriental. La inteligencia estadounidense carecía de información profunda sobre capacidades soviéticas, y lo que Gehlen ofrecía resultaba extremadamente valioso. Fue trasladado a Estados Unidos para interrogatorios extensos, durante los cuales explicó el alcance de sus archivos y la red de agentes que había operado bajo su mando. A su regreso a Alemania, en septiembre de 1945, recibió autorización para reconstruir su organización bajo supervisión estadounidense. Con recursos, instalaciones y protección, estableció la llamada Organización Gehlen en Pullach, cerca de Múnich,
y comenzó a reclutar a sus antiguos subordinados. Muchos de esos reclutas habían servido en unidades implicadas en crímenes de guerra en el frente oriental o habían pertenecido a las SS. Sin embargo, las investigaciones sobre su pasado fueron mínimas. La prioridad estadounidense era rápida y directa: reconstruir una red de inteligencia contra los soviéticos. Esa organización operó como servicio de inteligencia de facto de Alemania Occidental durante los primeros años de ocupación. Sus informes eran enviados tanto a autoridades estadounidenses como a administradores civiles alemanes. Los microfilmes recuperados de los escondites bávaros se convirtieron en la base documental desde la cual se elaboraron análisis sobre las capacidades del bloque soviético. En 1956, al crearse el Bundesnachrichtendienst, Gehlen fue nombrado su primer director. El general que había servido directamente al régimen nazi pasó a dirigir la inteligencia de un Estado democrático con apoyo explícito de Estados Unidos. La situación de Gehlen ilustraba un fenómeno más amplio. Durante los primeros años de posguerra, la prioridad aliada fue la identificación, captura y procesamiento de criminales de guerra. Los juicios de Nuremberg establecieron marcos legales fundamentales y produjeron condenas significativas. Sin embargo, hacia 1948, el deterioro de las relaciones con la Unión Soviética cambió las prioridades estratégicas: el bloqueo soviético de Berlín, la consolidación del control comunista en Europa Oriental y el crecimiento de tensiones globales convirtieron a antiguos oficiales nazis en fuentes potenciales de inteligencia. Sus conocimientos sobre estructuras soviéticas, sobre redes clandestinas y sobre procesos militares adquiridos en el frente oriental los transformaron de enemigos derrotados en colaboradores útiles. Klaus Barbie, antiguo jefe de la Gestapo en Lyon, fue uno de los casos más notorios. Responsable de torturas, deportaciones y ejecuciones durante la ocupación alemana en Francia, logró escapar de custodia francesa tras la guerra y se ocultó en la zona estadounidense de Alemania. Para 1947, el Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense lo había reclutado como informante. Barbie conocía redes comunistas en Francia y podía proporcionar datos sobre agentes soviéticos en Europa Occidental. Sus crímenes durante la guerra eran ampliamente conocidos, y Francia solicitó repetidamente su extradición. Pero el CIC rechazó estas solicitudes argumentando que su entrega comprometería operaciones de inteligencia en curso. La tensión diplomática aumentó y la prensa comenzó a reportar que Estados Unidos protegía a un criminal de guerra. Para 1951, el CIC decidió facilitar su salida de Europa para evitar su captura. Con documentación falsa y un traslado discreto hacia Italia, Barbie fue embarcado hacia Bolivia, donde vivió durante décadas y colaboró ocasionalmente con servicios locales de inteligencia. No fue enviado a Francia hasta 1983. El caso de Wilhelm Hotel revelaba otro aspecto del mismo patrón. Hotel había sido oficial de las SS en Austria y jefe de inteligencia del RSHA para Europa del Sudeste. Participó en actividades represivas, colaboró en operaciones de persecución y manejó información sensible durante la guerra. Capturado por los estadounidenses, demostró conocer estructuras de inteligencia soviéticas y redes clandestinas en Europa Oriental. Proporcionó testimonio en los juicios de Nuremberg, incluyendo cifras sobre víctimas judías que atribuyó a datos suministrados por Adolf Eichmann. Ese testimonio fue considerado útil para la acusación. Tras los juicios, Hotel no fue procesado. Colaboró con servicios de inteligencia occidentales, residió en Austria y nunca enfrentó cargos por sus actividades durante la guerra, en gran parte gracias a su valor como informante. Estos casos no fueron excepcionales, fueron parte de una práctica sistemática por parte de servicios de inteligencia occidentales que reclutaron a ex-nazis en función de sus capacidades técnicas, contactos en Europa Oriental o conocimientos adquiridos durante la guerra. Competían entre sí. Los estadounidenses reclutaban a especialistas en inteligencia militar, científicos y técnicos relacionados con programas avanzados.
Los británicos hacían lo mismo en su zona de ocupación. Los franceses obtenían información de antiguos agentes alemanes con experiencia en operaciones en Europa Occidental. En esa competencia, individuos con pasados criminales eran protegidos por una potencia occidental frente a acusaciones de otra. La operación Paperclip fue la manifestación más conocida de este fenómeno. A través de ella, Estados Unidos trasladó a su territorio a científicos alemanes que habían trabajado en programas militares del Reich, especialmente en el desarrollo de misiles. Wernher von Braun y su equipo se convirtieron en figuras clave del programa espacial estadounidense. Aunque von Braun había pertenecido a las SS y había estado vinculado a instalaciones de producción que utilizaban trabajo forzado, sus expedientes fueron editados para minimizar esos hechos. Los informes que acompañaron su traslado enfatizaban sus capacidades científicas y omitían información comprometedora. La narrativa pública que lo presentaba como científico apolítico facilitó su incorporación al programa espacial, y la dimensión moral de su pasado quedó relegada a documentos clasificados. La sanitización documental fue práctica común. Muchos expedientes de científicos y técnicos alemanes fueron revisados para eliminar referencias a su afiliación nazi o a su participación en proyectos vinculados al uso de trabajo esclavo. Estos archivos editados permitieron que individuos con pasados comprometidos ingresaran en Estados Unidos como especialistas. Dentro de la lógica de la Guerra Fría, el argumento predominante era que la información y las capacidades tecnológicas debían ser priorizadas frente a cualquier consideración previa. La amenaza que representaba la Unión Soviética justificaba, para quienes tomaban decisiones estratégicas, la reutilización de personal que pocos años antes había servido al régimen nazi. Las consecuencias operativas de esta práctica fueron significativas. Cuando un ex-nazi se convertía en activo de una agencia de inteligencia occidental, esa agencia tenía interés en protegerlo de cualquier acusación. Si autoridades judiciales de otro país buscaban procesarlo, las agencias podían negar conocer su paradero o proporcionar información incompleta. En algunos casos, facilitaron la fuga de individuos investigados o bloquearon intentos de extradición. Esta interferencia dificultó la labor de fiscales que intentaban reconstruir responsabilidades por crímenes cometidos durante la guerra. No solo enfrentaban obstáculos derivados de la destrucción de documentos y de la falta de cooperación local, sino también la resistencia implícita o explícita de agencias occidentales que consideraban a esos individuos piezas útiles dentro de la confrontación con el bloque soviético. La protección no era permanente. Cuando un individuo dejaba de ser útil, la cobertura podía desaparecer. Pero durante el periodo en que era considerado relevante, gozaba de una inmunidad práctica que lo resguardaba de cualquier proceso judicial. Barbie fue trasladado a Bolivia cuando mantenerlo en Europa se volvió problemático. Höttl, útil durante los juicios y en labores de inteligencia posteriores, vivió sin ser molestado. Gehlen, cuya organización se volvió estructuralmente necesaria para Alemania Occidental, mantuvo su posición durante años. En estos casos, la justicia se subordinó a las prioridades estratégicas del momento. Los gobiernos de Alemania Occidental y Austria también recurrieron a ex-nazis para reconstruir sus administraciones. La creación de estructuras estatales exigía personal capacitado en áreas administrativas, policiales, judiciales y diplomáticas. Las purgas iniciales realizadas durante la desnazificación dejaron vacantes que los nuevos gobiernos necesitaban cubrir rápidamente. Muchos de los profesionales disponibles tenían vínculos con el régimen nazi. Gradualmente se relajaron los criterios de exclusión y miles de exmiembros del partido y de las SS fueron reintegrados en puestos públicos. La continuidad de personal entre el régimen nazi y los nuevos estados democráticos generó situaciones en las que criminales de guerra menores evitaron ser procesados porque ocupaban cargos que permitían influir en investigaciones o porque los colegas que los rodeaban tenían pasados igualmente comprometidos. En Alemania Occidental, los procesos judiciales sobre crímenes nazis fueron limitados durante los años 50.
Algunos casos avanzaron por presión pública o por el trabajo persistente de víctimas y sobrevivientes, pero la mayoría permaneció estancada. Las autoridades alegaban falta de evidencia o dificultades para localizar testigos. En realidad, la falta de voluntad política y la presencia de exnazis en posiciones de responsabilidad desempeñaron un papel determinante. Austria avanzó aún más lentamente. El país adoptó la narrativa de haber sido víctima del Anschluss, minimizando la participación significativa de austriacos en el régimen nazi. Muchos de los principales administradores de campos y autoridades del aparato represivo eran austriacos, pero las investigaciones contra ellos resultaron mínimas. La reintegración social y política de exnazis austriacos fue amplia y rápida. Esa postura pospuso la rendición de cuentas durante décadas. Hacia mediados de los años 50, la reutilización de exnazis por parte de servicios de inteligencia occidentales, junto con su reintegración administrativa en Alemania Occidental y Austria, configuró un entorno en el que la justicia por crímenes de guerra se volvió irregular. Los líderes principales capturados inmediatamente tras la guerra fueron juzgados y condenados. Pero centenares de individuos con responsabilidades significativas lograron evitar procesos debido a su utilidad estratégica, a la falta de presión institucional o a que se integraron en estructuras estatales que dependían de sus capacidades. La Europa de posguerra, inmersa en la confrontación emergente con la Unión Soviética, tomó decisiones que priorizaban la estabilidad y la seguridad por encima de la rendición de cuentas. Ese equilibrio alterado definiría durante años las posibilidades de llevar ante la justicia a quienes habían participado activamente en las políticas del Reich. El vacío documental, desapariciones que desafían los registros. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo desde 1939, permaneció en el búnker de la Cancillería durante los últimos días de abril de 1945. Había supervisado persecuciones políticas, deportaciones y operaciones de inteligencia en toda Europa ocupada, dejando detrás un registro documental extenso. Fue visto por última vez el 1 o el 2 de mayo, cuando varios grupos intentaron escapar de la ciudad completamente cercada. Después de ese momento, su rastro desapareció. Las fuerzas soviéticas que capturaron Berlín inspeccionaron el búnker, interrogaron a supervivientes y examinaron numerosos cadáveres. Elaboraron listas de capturados y de muertos identificados, pero el nombre de Müller no apareció en ninguna. No había registro de captura ni testimonio directo que confirmara su muerte. Durante los meses posteriores, las agencias de inteligencia occidentales intentaron reconstruir su paradero. La ausencia total de información resultaba llamativa por su relevancia dentro del aparato nazi. Los testimonios de supervivientes del búnker eran contradictorios. Algunos mencionaban verlo en la noche del intento de fuga. Otros afirmaban no haber vuelto a cruzarse con él. Ningún relato incluía una descripción verificable de su muerte. Esta falta de datos generó tres hipótesis principales. La primera sostenía que Müller había sido capturado por los soviéticos y reclutado por su inteligencia. Müller poseía conocimientos detallados sobre operaciones clandestinas alemanas y agentes infiltrados, lo que lo convertía en un activo potencial. Sin embargo, la apertura parcial de archivos soviéticos tras la caída de la Unión Soviética no reveló documentos que confirmaran esa captura. La segunda hipótesis proponía que había muerto en Berlín durante los combates. Miles de cadáveres fueron enterrados sin identificar, y la destrucción masiva dificultó la recuperación de restos. La tercera, menos aceptada, sugería que había escapado de Europa utilizando rutas clandestinas. No existía evidencia documental que respaldara esta teoría. Para mediados de los años 50, la investigación había perdido impulso, y el expediente de Müller permanecía abierto solo de manera nominal. Aribert Heim constituyó un caso diferente. Como médico de las SS en Mauthausen, estuvo implicado en procedimientos letales y en experimentos invasivos. Tras la guerra, regresó a Alemania y vivió bajo su propio nombre. Estableció una práctica médica privada en Baden-Baden y ejerció sin ocultarse.
Durante varios años, su actividad pasó inadvertida para las autoridades. Testimonios de supervivientes de Mauthausen comenzaron a mencionar su nombre con mayor frecuencia a comienzos de los años 50. La investigación formal se abrió, pero avanzó lentamente debido a la acumulación de casos y la limitada disponibilidad de personal judicial especializado. Cuando finalmente se emitió una orden de arresto en 1962, Heim había abandonado Alemania. Vivió en Egipto durante décadas utilizando identidad falsa y murió allí en 1992. Su fuga demostró cómo la falta de reacción temprana en los años 50 proporcionó oportunidades para que sospechosos que vivían abiertamente prepararan salidas discretas. Josef Schwamberger, antiguo comandante de guetos en Polonia, también logró desaparecer durante este período. Tras la guerra vivió en Austria con documentación alterada. En 1948 fue arrestado por las fuerzas francesas de ocupación, pero escapó de prisión antes de ser juzgado. Las circunstancias de la fuga nunca fueron completamente aclaradas y sugerían complicidad externa. Después de escapar, Schwamberger dejó de figurar en cualquier registro europeo. Durante los años siguientes surgieron informes aislados de posibles avistamientos, ninguno verificable. La búsqueda disminuyó gradualmente durante los años 50. Décadas después, se determinó que había llegado a Argentina bajo identidad falsa y vivió allí hasta su captura y extradición en 1990. Su caso ilustró la fragilidad de los mecanismos de detención en los primeros años de posguerra. El elemento común entre estos casos era la ausencia documental en un contexto donde los sistemas de registro estaban fragmentados. Los archivos alemanes habían sufrido destrucción por bombardeos o eliminación deliberada. Las oficinas de registro civil de múltiples ciudades habían perdido documentación vital. Los soviéticos poseían archivos capturados, pero la cooperación con Occidente era mínima. Los archivos aliados occidentales contenían materiales capturados en distintas zonas, pero tardaron años en organizarse. Muchos expedientes permanecían incompletos o sin indexar. Esta situación generó vacíos de información que permitieron que sospechosos desaparecieran sin dejar rastro. Los fiscales de crímenes de guerra dependían en gran medida de testigos. Las declaraciones de supervivientes aportaban datos esenciales, pero no siempre eran suficientes para establecer identidades con certeza penal años después de los hechos. Las fotografías tomadas durante la guerra, comparadas con la apariencia de los sospechosos años después, generaban dudas. La memoria de eventos traumáticos podía ser imprecisa. La defensa cuestionaba la fiabilidad de las identificaciones y los tribunales necesitaban pruebas sólidas para sostener condenas. Por estas razones, numerosos casos fueron archivados con la indicación de evidencia insuficiente, aunque existieran sospechas fundadas. La voluntad política también desempeñó un papel importante. Alemania Occidental y Austria estaban concentradas en la reconstrucción económica y en la integración en sistemas occidentales. La persecución judicial de crímenes de guerra era vista por muchos sectores como una fuente potencial de inestabilidad. La desnazificación inicial había sido estricta, pero para mediados de los 50 había perdido intensidad. Muchos funcionarios con pasado nazi se integraron en administraciones locales y nacionales. Investigar crímenes complejos podía implicar exponer esa continuidad institucional, lo que generaba resistencia. Los fiscales que sí querían investigar enfrentaban limitaciones presupuestarias, falta de personal y una sobrecarga considerable de casos pendientes. El contexto de la Guerra Fría añadió obstáculos adicionales. Muchos crímenes habían ocurrido en territorios que ahora formaban parte del bloque soviético. Testigos clave residían en países con restricciones de comunicación y movilidad. Los archivos soviéticos permanecían cerrados. La cooperación judicial entre los bloques era limitada, y los documentos proporcionados por países comunistas eran recibidos con cautela debido a la posibilidad de manipulación política. En consecuencia, evidencia potencialmente crucial permanecía inaccesible
o era descartada por falta de fiabilidad. Los expedientes sin resolver se acumulaban en fiscalías de Alemania Occidental, Austria y otras jurisdicciones. Contenían fotografías, descripciones físicas, testimonios parciales y listados de crímenes atribuidos. Pero faltaba la información esencial: ubicaciones actuales, identidades alternativas, movimientos recientes. Heinrich Müller figuraba en estos expedientes únicamente con su última ubicación confirmada en mayo de 1945. Aribert Heim aparecía como sospechoso pero sin seguimiento adecuado. Schwamberger figuraba como fugado sin información posterior. Estos expedientes se revisaban esporádicamente cuando surgía una nueva pista, pero en la mayoría de los casos permanecían inactivos por falta de información verificable. Organizaciones dedicadas a la persecución de criminales de guerra intentaron mantener la presión pública. Elaboraban listas de los más buscados, recopilaban testimonios e investigaban pistas. Sin embargo, carecían de capacidad operativa directa. Dependían de que gobiernos y fiscalías decidieran actuar. Cuando no existía voluntad política, la información recopilada no producía resultados. Heinrich Müller permaneció durante décadas en listas internacionales sin que ninguna pista confirmable emergiera. Heim y Schwamberger solo fueron encontrados décadas después, cuando nuevas investigaciones contaron con más recursos y un contexto internacional diferente. Para mediados de los 50, era evidente que numerosos criminales de guerra nazis no serían capturados. Algunos habían muerto sin ser identificados en los últimos combates. Otros habían escapado y establecido nuevas identidades. Algunos vivían en países que no cooperaban con solicitudes de extradición. Y otros, como Müller, se habían desvanecido completamente en la ausencia documental del periodo inmediato de posguerra. Estos casos establecieron un límite claro a las posibilidades de reconstrucción histórica y judicial. Los expedientes permanecieron abiertos, pero sin expectativa realista de resolución. La Europa de la Guerra Fría había heredado no solo los crímenes del Reich, sino también los vacíos administrativos que permitieron que algunos de sus responsables permanecieran para siempre fuera del alcance de la justicia.